Durante años, me hice una pregunta muy simple. ¿Por qué dos personas pueden ver lo mismo y experimentar cosas completamente distintas? No era una duda filosófica. Era un problema real. Porque en laboratorio, los estímulos eran exactamente iguales. Pero la experiencia, no. La ciencia clásica decía, el cerebro recibe información y la procesa. Pero algo no encajaba. Había demasiadas diferencias, demasiadas interpretaciones, demasiadas realidades distintas para ser solo procesamiento. Entonces empecé a considerar algo distinto. ¿Y si el cerebro no solo interpreta la realidad, sino que también la construye? Porque cuando observas con atención cómo percibimos el mundo, te das cuenta de que no accedemos a la realidad de forma directa. Lo que experimentamos es una versión interna, una representación que el sistema nervioso organiza a partir de señales incompletas. Piénsalo así, dos personas pueden estar en el mismo lugar, escuchando la misma conversación, viendo los mismos gestos. Y aún así, salir con conclusiones completamente opuestas. Una persona puede sentir confianza. La otra puede sentir incomodidad. No cambió el entorno. No cambió el estímulo. Lo que cambió fue la interpretación. Y esa interpretación no ocurre al final del proceso. Ocurre desde el inicio. Tu cerebro no funciona como un receptor pasivo que espera información para luego analizarla. Funciona más bien como un sistema activo que anticipa lo que espera encontrar. Y utiliza los sentidos como una forma de verificar y ajustar esas predicciones. En otras palabras, no percibes primero y luego interpretas. Tu percepción ya viene moldeada por expectativas, recuerdos y patrones previos. Esto cambia completamente la forma en que entendemos lo que llamamos realidad. Porque lo que experimentas no es una copia exacta del mundo externo. Es una construcción interna basada en información que tu cerebro organiza, completa y estabiliza constantemente. Por eso dos personas pueden vivir el mismo evento de formas tan distintas. No porque el evento cambie, sino porque cada sistema nervioso lo filtra a través de su propia historia, sus emociones y sus estructuras internas. Y aquí aparece algo fundamental. Cada experiencia que has vivido ha dejado huellas en tu sistema. Esas huellas influyen en cómo interpretas lo que ocurre hoy, incluso sin que te des cuenta. Tu cerebro aprende patrones. Y esos patrones se activan automáticamente para darle sentido a lo que percibes. Esto significa que lo que ves, escuchas o sientes no es solo información externa. Es una combinación entre lo que entra por los sentidos y lo que tu sistema ya está preparado para reconocer. Y cuando entiendes esto, surge una conclusión inevitable. La persona que estás viendo frente a ti también es, en parte, una reconstrucción interna. Eso no significa que el otro no exista. Significa que la versión del otro que experimentas está mediada por tu propio sistema. Tus recuerdos, tus expectativas, tus emociones, tu historia. Ahora observa algo interesante. Imagina que dos personas están viendo la misma escena, la misma habitación, la misma conversación, el mismo evento. Sin embargo, cada una describe algo distinto. Uno dice, fue una conversación agradable. El otro dice, fue incómoda. ¿Qué ocurrió? La escena fue la misma, pero el filtro interno fue diferente. Esto nos lleva a una conclusión fascinante. No vivimos exactamente en el mismo mundo. Cada uno vive dentro de la interpretación que su cerebro construye. La neurociencia moderna ha descubierto algo que cambia por completo nuestra comprensión de la percepción. El cerebro no espera pasivamente a recibir información. El cerebro predice. Construye hipótesis. Anticipa lo que cree que va a haber. Luego usa los sentidos solo para corregir pequeños errores. Es decir, no vemos simplemente lo que hay. Vemos lo que nuestro cerebro espera encontrar. Y hay una demostración muy sencilla de esto. Todos los seres humanos tienen algo llamado punto ciego. Un pequeño lugar en la retina donde no hay receptores de luz. Es literalmente un agujero en tu visión. Ahora mismo. En este instante. Tienes dos pequeños agujeros negros en tu campo visual. Uno en cada ojo. Pero no los ves.
Tu cerebro detecta el hueco y lo rellena. Copia los colores cercanos. Extiende las formas. Completa la imagen. Y lo hace tan bien que nunca notas la ausencia de información. Tu cerebro inventa un pedazo de realidad para mantener la continuidad. Piensa en eso por un momento. Si el cerebro es capaz de inventar partes de la imagen para que no notes el vacío, ¿cuánto de lo que percibes es también una construcción? ¿Cuánto de lo que interpretas en la mirada de otra persona viene realmente de ella, y cuánto viene de tu propia historia? ¿Cuánto de lo que llamas realidad es información pura? ¿Y cuánto es tu mente completando los espacios con recuerdos, miedos o expectativas? Aquí aparece una frase importante que quiero que recuerdes. El mapa no es el territorio. Lo que percibes no es el mundo tal como es. Es el modelo que tu cerebro construye para orientarte dentro de él. Nunca tocamos directamente la realidad externa. Siempre navegamos dentro del mapa que nuestro sistema nervioso ha construido. Y si esto es cierto, entonces surge una pregunta fundamental. Si el cerebro construye la imagen del mundo, ¿con qué materiales construye esa imagen? ¿Por qué dos personas pueden experimentar realidades tan distintas viviendo en el mismo lugar? Para entender eso tenemos que ir un poco más profundo. Tenemos que hablar de algo que rara vez se menciona en la conversación cotidiana sobre la percepción. La estructura fundamental de la realidad. Algunos científicos lo llaman campo de información. Otros lo describen como una matriz energética. En la teoría sintérgica se le dio un nombre particular. La látice. Imagina la realidad como un océano de información pura. Un tejido energético donde todo está conectado. En ese nivel no existen colores. No existen sonidos. No existen olores. El rojo no existe en el universo. Es una experiencia que tu cerebro crea cuando cierta longitud de onda llega a tu retina. El sonido tampoco existe en el vacío. Solo hay vibraciones del aire. El olor tampoco existe como experiencia objetiva. Solo hay moléculas. El mundo exterior es una estructura energética extremadamente compleja. Pero las cualidades que experimentas, color, sonido, sabor, nacen dentro de tu sistema nervioso. Tu cerebro traduce la información del entorno. Convierte energía en experiencia. Pero aquí aparece el segundo elemento de la ecuación. Tu cerebro no solo traduce información, también la moldea. Cada una de tus neuronas genera pequeños campos electromagnéticos cuando se activan. Cuando millones de neuronas trabajan juntas, ese patrón eléctrico crea un campo mayor. Un campo que rodea tu sistema nervioso. En la teoría sintérgica ese fenómeno se describe como el campo neuronal. Ahora imagina algo. Si la realidad es una masa infinita de información, y tu campo neuronal tiene una forma específica, entonces ese campo actúa como un molde, como un filtro. Cuando ese filtro interactúa con el océano de información que te rodea, la realidad que experimentas toma forma. Y esa forma depende, en gran parte, de la estructura de tu propio sistema. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Porque si tu campo interno funciona como un molde, la pregunta más importante no es qué hay en el mundo. La pregunta es, ¿qué forma tiene tu molde? Porque esa forma determina lo que eres capaz de percibir. Y también lo que eres incapaz de ver. En el siguiente bloque vamos a explorar algo aún más interesante. Cómo ese filtro interno influye en las relaciones humanas. Y por qué lo que vemos en los demás dice mucho más de nosotros que sobre ellos. La señal nunca se fue. Nunca desapareció. Lo único que ocurrió fue que dejaste de escucharla. Cuando una persona vive durante años dentro del mismo patrón emocional, su sistema nervioso aprende a interpretar el mundo siempre de la misma forma. No porque el mundo sea siempre igual, sino porque el cerebro se vuelve experto en encontrar lo que ya conoce. Piensa en esto. Si durante muchos años tu experiencia estuvo marcada por la desconfianza, tu sistema aprenderá a detectar señales de peligro incluso donde no existen. No porque seas paranoico, sino porque tu cerebro intenta protegerte utilizando la información que tiene disponible. Recuerda algo importante que vimos antes. Tu cerebro no percibe la realidad directamente.
tu cerebro interpreta señales. Convierte energía en experiencia. Y esa interpretación depende en gran medida de la estructura interna de tu propio campo neuronal. Imagina por un momento que llevas unas gafas. No unas gafas transparentes. Unas gafas teñidas. Tal vez ligeramente oscuras. Tal vez con pequeñas rayaduras en el cristal. Ahora mira el mundo a través de esas gafas durante años. Con el tiempo olvidarás que las llevas puestas. Creerás que el mundo es así. Oscuro. Rayado. Distorsionado. Pero el mundo no cambió. Lo único que cambió fue el filtro a través del cual lo observas. Esto mismo ocurre con la percepción humana. Cada experiencia que has vivido deja una huella en tu sistema nervioso. Cada emoción intensa reorganiza pequeñas conexiones neuronales. Cada recuerdo significativo modifica ligeramente la forma en que tu cerebro procesa la información. Y con el paso del tiempo, esas modificaciones se acumulan. Se convierten en patrones. Esos patrones forman lo que podríamos llamar tu geometría interna. Tu campo neuronal adopta una estructura particular. Una forma específica de interpretar la información del entorno. Cuando esa estructura entra en contacto con la enorme cantidad de información que existe en la realidad, solo una pequeña parte de esa información logra atravesar el filtro. Es como si tu mente tuviera un sistema de selección. Un mecanismo que decide qué señales son importantes y cuáles deben ser ignoradas. Y ese mecanismo no es neutral. Está influenciado por tus experiencias pasadas. Por tus creencias. Por las historias que has repetido dentro de tu mente durante años. Por ejemplo, una persona que ha vivido muchas experiencias de abandono puede desarrollar una sensibilidad extrema hacia cualquier señal que sugiera distancia emocional. Una palabra mal interpretada. Un silencio breve. Una respuesta tardía. Cualquier pequeño gesto puede activar una alarma interna. Pero observa algo interesante. La otra persona puede no estar pensando nada negativo. Tal vez está distraída. Tal vez está cansada. Tal vez simplemente está viviendo su propio proceso interno. Sin embargo, tu sistema nervioso no recibe el evento tal como ocurrió. Recibe el evento filtrado por tu historia. Y cuando ese filtro entra en acción, la interpretación aparece de inmediato. Está perdiendo interés. Algo anda mal. Seguramente ya no le importo. Lo fascinante de este proceso es que ocurre a una velocidad extraordinaria. Tan rápido que parece automático. Pero en realidad es el resultado de años de aprendizaje neuronal. Tu cerebro ha desarrollado atajos. Patrones de interpretación que se activan casi sin que lo notes. Y estos patrones no solo influyen en cómo interpretas los eventos. También influyen en cómo percibes a las personas. Aquí es donde la teoría sintérgica se vuelve especialmente interesante. Porque cuando tu campo neuronal interactúa con la información de otra persona, no percibes la totalidad de lo que esa persona es. Percibes solo aquello que tu sistema es capaz de decodificar. Imagina que cada ser humano emite una enorme variedad de señales. Bondad. Miedo. Inteligencia. Inseguridad. Alegría. Contradicciones. Virtudes. Defectos. Todo eso existe simultáneamente dentro de una persona. Pero tu sistema no puede procesarlo todo. Necesita seleccionar. Necesita simplificar. Entonces busca resonancia. Busca patrones que coincidan con lo que ya existe dentro de ti. Si tu campo neuronal está configurado para detectar traición, notarás cualquier pequeño indicio que confirme esa frecuencia. Si tu campo está configurado para detectar rechazo, tu atención se enfocará automáticamente en señales que refuercen esa interpretación. Y aquí aparece uno de los descubrimientos más incómodos de la psicología profunda. Muchas veces no reaccionamos a las personas. Reaccionamos a nuestras propias interpretaciones de ellas. Dos personas pueden interactuar con el mismo individuo y salir con impresiones completamente diferentes. Uno dirá, es una persona amable. Otro dirá, es frío y distante. ¿Quién tiene razón? Tal vez ambos. Tal vez ninguno. Porque cada uno está percibiendo una versión diferente de la misma realidad.
Y esa versión depende en gran medida del filtro interno que cada uno posee. Esto no significa que todo sea imaginación. Significa que la percepción es una colaboración constante entre el mundo exterior y tu mundo interior. La realidad no llega a tu mente en estado puro. Siempre llega traducida, interpretada, codificada por tu propio sistema. Por eso dos personas pueden vivir en la misma ciudad, trabajar en el mismo lugar, caminar por las mismas calles y sin embargo experimentar mundos completamente distintos. Uno percibe oportunidades. Otro percibe amenazas. Uno percibe belleza. Otro percibe monotonía. El entorno es el mismo. La diferencia está en el filtro. Y aquí aparece una pregunta inevitable. Si el filtro determina lo que percibimos, ¿es posible modificarlo? La respuesta es sí. Pero primero hay que reconocer algo. El filtro no se creó de la nada. Se construyó lentamente, a lo largo de tu vida. Cada experiencia significativa dejó una pequeña marca. Cada emoción intensa reorganizó pequeñas conexiones neuronales. Con el tiempo, esas conexiones formaron patrones estables. Patrones que ahora influyen en cómo interpretas el mundo. Pero el cerebro tiene una propiedad extraordinaria. La plasticidad. La capacidad de reorganizarse. La capacidad de aprender nuevas formas de interpretar la realidad. Esto significa que el molde no es permanente. Puede refinarse. Puede limpiarse. Puede reorganizarse. Pero para que eso ocurra, primero tienes que ver el molde. Tienes que reconocer cómo tu propia estructura interna influye en lo que percibes. Porque mientras creas que tu percepción es la realidad absoluta, nunca cuestionarás el filtro. Seguirás reaccionando automáticamente. Seguirás creyendo que el problema siempre está afuera. Pero cuando comprendes que tu mente participa activamente en la construcción de la experiencia, algo comienza a cambiar. Empiezas a observar tus reacciones con más claridad. Empiezas a notar los patrones que antes parecían invisibles. Y entonces aparece una posibilidad completamente nueva. La posibilidad de transformar la forma en que interpretas lo que ocurre a tu alrededor. Y cuando esa transformación comienza, algo muy interesante ocurre en las relaciones humanas. Porque lo que antes parecía un conflicto externo, empieza a revelar algo sobre tu propio mundo interno. Y es exactamente aquí donde entra en juego una de las leyes psicológicas más profundas que existen. La ley del espejo. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Cuando escuchas por primera vez la idea de que las personas actúan como espejos, es normal sentir resistencia. La mente reacciona inmediatamente. Dice: no, eso no puede ser cierto. Esa persona realmente es difícil. Ese problema realmente está afuera. Y en muchos casos, sí. Las personas tienen comportamientos reales. Las situaciones existen. Los conflictos ocurren. Pero lo que esta perspectiva intenta mostrar no es que el mundo sea imaginario. Lo que revela es algo más profundo. Que tu experiencia de ese mundo siempre está mediada por tu propia estructura interna. Cuando dos personas interactúan, no solo se encuentran dos cuerpos. Se encuentran dos campos de interpretación. Dos historias personales. Dos sistemas nerviosos cargados de memorias. Cada uno observa al otro, pero también proyecta sobre el otro. Y esa proyección ocurre de forma tan automática que rara vez somos conscientes de ella. Imagina que estás hablando con alguien y, en medio de la conversación, esa persona hace un comentario breve. Una frase sencilla. Tal vez incluso una observación neutra. Sin embargo, algo dentro de ti se activa. Sientes incomodidad. Tal vez irritación. Tal vez una ligera sensación de ataque. Lo interesante es que muchas veces esa reacción no proviene del contenido literal de la frase. Proviene de lo que tu mente interpreta que esa frase significa. En cuestión de segundos, tu sistema nervioso busca en su base de datos interna recuerdos pasados, experiencias similares, emociones que ya fueron vividas. Y entonces construye una interpretación. Esa interpretación se siente real. Se siente evidente. Pero no necesariamente es la única posible. De hecho,
Muchas veces es simplemente la interpretación que coincide con la forma de tu propio filtro. Aquí es donde la idea del espejo comienza a tomar sentido. No porque la otra persona sea idéntica a ti, sino porque tu mente utiliza a esa persona como superficie para reflejar ciertos aspectos de tu propia estructura interna. Cuando alguien te irrita profundamente, a menudo está tocando una parte de tu sistema que ya estaba activa. Una inseguridad. Una expectativa. Una herida antigua. Una creencia que llevas dentro desde hace años. El otro actúa como detonador. Pero la reacción nace dentro de ti. Esto no significa que debas culparte por lo que sientes. La reacción emocional es natural. Es información. Es una señal de que algo dentro de tu sistema ha sido activado. La pregunta interesante no es por qué el otro hizo lo que hizo. La pregunta interesante es: ¿qué parte de mi estructura está respondiendo ahora mismo? Cuando empiezas a observar tus reacciones desde esa perspectiva, ocurre algo sorprendente. Las situaciones que antes parecían simples conflictos externos empiezan a convertirse en oportunidades de autoconocimiento. Cada interacción se vuelve una especie de retroalimentación. Un sistema de biofeedback emocional. El universo social comienza a mostrarte, con bastante precisión, dónde están tus sensibilidades. Dónde están tus expectativas no resueltas. Dónde están tus interpretaciones automáticas. Y lo fascinante es que este proceso ocurre constantemente. Todo el tiempo. Cada conversación. Cada discusión. Cada malentendido. Son pequeñas ventanas hacia tu propio funcionamiento interno. Pero aquí aparece un punto muy importante. El objetivo de comprender el efecto espejo no es volverte pasivo. No significa tolerar comportamientos dañinos. No significa aceptar cualquier situación sin límites. Comprender el espejo no elimina la responsabilidad del otro. Lo que hace es ampliar tu capacidad de ver el cuadro completo. Porque cuando solo miras hacia afuera, el poder siempre parece estar en manos de las circunstancias. El otro te hace sentir algo. La situación te provoca algo. El entorno determina tu estado. Pero cuando empiezas a observar el proceso completo, descubres algo diferente. Descubres que tu interpretación también participa. Descubres que tu mente está constantemente asignando significados. Y cuando te vuelves consciente de ese proceso, recuperas algo muy importante. La capacidad de elegir cómo responder. Porque entre el estímulo y la reacción existe un pequeño espacio. Un instante breve. En ese instante tu sistema nervioso puede hacer algo nuevo. Puede observar en lugar de reaccionar inmediatamente. Puede preguntarse: ¿estoy viendo la situación tal como es o estoy interpretándola a través de un patrón antiguo? Ese momento de conciencia cambia completamente la dinámica. Ya no eres simplemente un receptor pasivo de emociones. Te conviertes en observador de tu propio proceso. Y cuando haces eso repetidamente, el sistema comienza a reorganizarse. Las conexiones neuronales que antes reaccionaban de forma automática empiezan a debilitarse. Se crean nuevas rutas. Nuevas formas de interpretación. Es aquí donde la plasticidad cerebral se vuelve una herramienta real. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar automáticamente, estás modificando ligeramente tu campo neuronal. Estás refinando el filtro. Estás limpiando el lente a través del cual percibes la realidad. Con el tiempo, esa transformación produce un efecto muy interesante. Empiezas a percibir a las personas de manera diferente. Situaciones que antes activaban reacciones intensas comienzan a sentirse más neutras. Comentarios que antes parecían ataques ahora se ven simplemente como información. Incluso puedes empezar a notar algo que antes pasaba desapercibido. Que muchas personas también están reaccionando desde sus propios filtros. Sus propios miedos. Sus propias historias internas. Y cuando comprendes eso, algo dentro de ti se suaviza. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque empiezas a ver el mecanismo completo. Empiezas a reconocer que cada persona está navegando la realidad a través de su propia estructura neuronal. Cada uno está viendo su propia versión del mundo. Cada uno interpreta lo que ocurre a través de sus experiencias pasadas. Y en medio de ese entramado de interpretaciones, se desarrolla lo que llamamos relaciones humanas.
Ahora imagina algo. Si una persona trabaja conscientemente en refinar su filtro, en limpiar sus interpretaciones, en desarrollar mayor coherencia interna, su percepción del mundo cambia. Pero no solo cambia su percepción, también cambia la forma en que interactúa con los demás. Las respuestas se vuelven más claras, las reacciones menos impulsivas, las decisiones más conscientes. Y eso modifica inevitablemente la dinámica de las relaciones. Porque las relaciones no son estáticas. Son sistemas dinámicos. Sistemas que se reorganizan constantemente en función de las respuestas de quienes participan en ellas. Cuando una persona cambia su forma de interpretar, el sistema completo comienza a ajustarse. Algunas relaciones se vuelven más armoniosas. Otras simplemente dejan de resonar. No porque haya conflicto, sino porque la frecuencia de interacción cambia. Esto nos lleva a una conclusión muy interesante. El cambio interno no solo transforma la experiencia personal, también transforma el tipo de relaciones que se vuelven posibles. Las personas que resuenan con tu nueva forma de percibir permanecen. Las que dependen de los antiguos patrones simplemente se alejan. No es magia. Es coherencia. Es la reorganización natural de un sistema cuando uno de sus elementos cambia profundamente. Y esto nos devuelve al punto central de toda esta exploración. No vives directamente en el mundo. Vives en la interpretación que tu mente construye sobre él. El entorno puede permanecer igual. Las circunstancias pueden no cambiar inmediatamente. Pero cuando el filtro cambia, la experiencia cambia. Y ese cambio puede ser radical. Lo que antes parecía amenaza puede convertirse en aprendizaje. Lo que antes parecía rechazo puede revelar una necesidad no expresada. Lo que antes parecía conflicto puede mostrar simplemente dos interpretaciones distintas chocando entre sí. Comprender esto no elimina todos los problemas, pero sí elimina una ilusión muy poderosa. La ilusión de que no tienes influencia sobre tu experiencia. Porque cuando entiendes cómo funciona tu propio sistema de interpretación, descubres que una parte fundamental de la realidad que vives siempre estuvo dentro de ti. Y cuando empiezas a trabajar conscientemente con esa parte, la forma en que experimentas el mundo cambia. No porque el universo haya cambiado de repente, sino porque el proyector que interpreta ese universo ha comenzado a emitir una imagen diferente. Y ese pequeño cambio puede transformar toda tu experiencia de la realidad. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.